Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel Ángel Trejo. Ya nos conocemos y antes de iniciar reciban un cordial saludo y esperando que todos ustedes se encuentren perfectos ante esta situación. Eh, bueno, pues este video es para que podamos aclarar un poco las actividades de evaluación que se van a realizar y también para explicar el tema de esta sesión, de esta semana, perdón. ¿Sale? Eh, entonces vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a ver la parte de esta presentación. Se las dejé, ya la tienen en un video, en el primer video que les mandé, que fue el de la presentación de la materia. Y eh, lo estoy retomando para poder explicarles, ¿no? Como ya sabemos, y como tal vez no todos, pero sí la mayoría, pues eh, es prácticamente un hecho que no vamos a regresar a clases presenciales durante este cuatrimestre, por lo que pues todas las actividades van a ser de manera virtual. Eh, También como sabemos, esta es una asignatura institucional, por lo cual pues tenemos que acatarnos a los lineamientos que nos digan. Sin embargo, las actividades para el primer parcial, pues ya podemos definir cómo las vamos a llevar exactamente. Ajá. Para las del segundo parcial todavía faltan definir algo, pero bueno, en cuanto yo tenga la información se los haré saber. Primero que nada, pues tenemos el horario y lo retomo porque pues a partir de la siguiente semana vamos a tener clases en vivo, en línea, ajá, donde vamos a principalmente a tratar los temas de la clase. Y bueno, para informarles, va a ser los días martes a a las 10:30 de la mañana. A las 10:30 vamos a tener, eh, bueno, va a ser entre 10:30 y 11. Ajá, ya les estaré publicando el link de la clase. Se los voy a dejar en la sección de noticias, en la plataforma de la escuela. Eh, en el menú que está del lado izquierdo de manera vertical, ahí aparece la sección de noticias. Ahí le dan clic y ahí busquen la notificación que les voy a dejar para, eh, para que puedan ingresar a la clase del día martes. Ajá. Empezamos la siguiente semana. Eh, Vamos ahora sí con la escala de evaluación. Ajá. Eh, el examen todavía no nos han dicho si lo vamos a llevar a cabo o si se va a eliminar y el porcentaje se va a asignar a las otras actividades. En cuanto sepa, se los hago saber. Después tenemos el Cineforum, que vale 20%. Las actividades de clase, que en este caso son en la plataforma, valen el 30%. Y la Semana de la Diversidad Cultural, 30%. El Cineforum, ya les había mencionado, ya saben cómo hay que hacerlo. Recuerden que tienen que ver dos películas de las que aquí se encuentran. Y vamos a hacer un foro de discusión o un debate que va a ser en línea. Va a ser el día 16 de junio, se va a entregar la misma fecha. ¿Vale? A través de Zoom vamos a hacer esta clase virtual y ahí vamos a comentar los, eh, pues sí, los principales aspectos de las películas que observaron. ¿Sale? Y la semana de la diversidad cultural. ¿Sale? Recuerden que aquí ya estaban organizados por equipos. Aquí están los equipos, ya lo saben. Y si no, de todos modos en la plataforma voy a subir los equipos. Ajá. Eh, esta, esta semana de la diversidad cultural va a ser ya mediante un trabajo escrito que ustedes van a entregar y donde van a incluir todas y cada una de las
características y elementos que aquí se mencionan sobre la religión que les tocó, ¿sale? Ese, ese trabajo se entrega el 19 de junio, ¿sale? Para que lo contemplen y en la plataforma, les repito, les voy a habilitar un espacio para que ahí puedan subir esa, ese trabajo. Ajá. Y para el segundo parcial, les repito, todavía falta afinar algunos detalles, pero a grandes rasgos, pues sigue todo igual, ¿sale? Hay que entregar el árbol genealógico, que ya les dije cómo se debe llevar a cabo. El trabajo en clase, que bueno, pues va a ser el trabajo también mediante o a través de la plataforma virtual. La semana de los valores, en las cuales también va a ser por equipos, yo los voy a organizar y también les voy a repartir, les voy a decir qué valor les va a tocar representar. Y la campaña de acción social, recuerden que esta campaña era para llevarla a cabo fuera de la escuela. Entonces, por situaciones de la pandemia y las restricciones, no se va a llevar a cabo así. Falta que nos indiquen cómo la llevamos a cabo, pero en cuanto sepa, pues yo les comunico. ¿Sale? Y bueno, pues creo que hasta ahí sería todo eh, en cuanto a las actividades. Pasamos ahora a la parte perdón, del tema que que fue de esta semana, ¿no? Que es el judaísmo. Ajá. Ya les dejé por ahí un video, ajá, que resalta las características más importantes de esta religión. Y bueno, pues ahora las vamos a comentar un poco. ¿Sale? El judaísmo es la religión más antigua de las tres que son más comunes, de las tres que tienen características muy similares en todo el mundo. Ajá. Y que la principal característica que comparten es que son monoteístas. ¿A qué se refiere? A que van a tener un Dios, tienen un Dios a quien venerar, a quien reverenciar. Eh, y bueno, esa es la principal característica que comparten. Otra de las características que comparten es eh, que están basadas en libros sagrados, en libros religiosos. Ajá. Y que también estas tres religiones son conocidas como abrahámicas. Ajá. El judaísmo de estas tres es la que menor cantidad de fieles o de allegados tiene, pero fue la primera y la que sirvió de base para las siguientes. Ujú. Su fundador es Abraham, porque por eso se les llama abrahámicas, ¿sale? Porque por su creador fue el primero. Ajá. Eh, para el judaísmo existe un Dios, ese Dios es Jehová. Ajá. Y el libro sagrado de esta religión es el Torah. Ajá. El Torah fue el primer libro sagrado, fue el que marcó el precepto para las demás religiones. De este libro se derivan otros libros bíblicos, otros libros sagrados para otras religiones. El judaísmo está dividido en dos corrientes principales. La primera corriente, que es la corriente ortodoxa y tradicionalista, que es una corriente mucho más clásica, ajá, donde se respetan todos y cada uno de los preceptos que incluye el Torah, el libro religioso. Ajá. Eh, los allegados a esta corriente tradicionalista pues son muy conservadores, ajá, son muy allegados y fieles creyentes de todo lo que ahí se menciona. La segunda, eh, la segunda corriente es un poco más liberal, es un poco más actualizada o reformada y por supuesto que está basada en los preceptos del libro religioso, pero dan una libertad mayor para interpretar lo que ahí se menciona. Ajá. Ya queda a consideración de cada uno. Eh, Algunos de los principios religiosos fundamentales y que son obligatorios para todos los habitantes, perdón, para todos los creyentes de esta religión, es que a los varones, a los niños varones se les debe realizar la circuncisión. Ajá, en los 8 días, a los 8 días de nacido, porque pues es un precepto, ¿no? Es una característica
de esta religión. El siguiente es el seguimiento del Shabbat o sábado, que la religión judía lo marca como el día sagrado y se va a destinar únicamente para el descanso, para el reposo y para la meditación o para las prácticas religiosas. Después tenemos la celebración del Pesach o la salida, que significa Pascua o es la Pascua judía, ajá, que más adelante vamos a ver las características de esta Pascua. Ajá. Las principales creencias del judaísmo es, como ya hemos mencionado, la existencia de Dios, la creencia de la unicidad divina, es decir, que solamente existe un solo Dios, no existen más, es uno solo, la eternidad divina, es decir, después de la muerte existe otra vida, eh, solo Dios debe ser venerado, ¿sí? Nadie más, ninguna otra persona, ninguna otra figura divina va a ser venerado por esta religión. Se tiene la creencia de la profecía clásica, es decir, fue la primera religión con un dios, entonces tienen esa creencia, ¿no? Eh, También se tiene la creencia que el Torah proviene de Dios, es decir, es un libro o un libro sagrado que prácticamente fue escrito por Jehová para ellos y contiene todo lo relevante de esta religión. Ajá. También se cree que Dios conoce los pensamientos y acciones de todos los hombres, o de todos los creyentes. Entonces, si, si, eh, si una persona tiene malos pensamientos o buenos pensamientos, va a tener cierta repercusión. Ajá. Como menciona aquí, ¿no? Dios va a recompensar a los justos y va a castigar a los malvados. Si una persona se porta bien, hace las acciones, va a tener una recompensa. Si se porta mal, si comete pecados, entonces va a ser castigado. Ujú. También tiene la creencia de la llegada del Mesías, ajá, que para su religión o para el judaísmo aún no ha llegado. Y también la resurrección de los muertos, es decir, que existe una vida después de la muerte. Ajá. Eh, el judaísmo, como decíamos, fue la primera religión em, monoteísta, es decir, que tenía un dios, ajá, y que deriva a las demás religiones monoteístas. Ajá. ¿Qué piensa el judaísmo de Jesucristo? Bueno, piensa que fue una persona común y corriente, que fue un judío más, un judío ordinario, que no es el Mesías, no tiene ninguna presencia divina. Ajá. Eh, por lo tanto, rechaza completamente la misión que Jesucristo menciona en otras religiones. Ajá. Eh, y por ende o por tal motivo, pues como Jesucristo tenía las pretensiones de ser alguien divino, por eso fue crucificado. Ajá, eso es lo que mencionan los judíos de Jesucristo. ¿Cuáles son sus fiestas principales? Bueno, el Shabbat, que como ya habíamos mencionado, pues es el séptimo día de la semana y que se dedica al estudio, al reposo, al descanso y a la meditación. ¿Vale? El Yom Kippur, que es el día del perdón, se celebra en octubre y en este día pues es para tener retención, arrepentimiento de todos los pecados de las personas. Y bueno, pues ahí mediante la meditación y mediante las oraciones son perdonados los pecados de las personas. El Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, que también es en octubre y que precisamente tiene relación con el anterior, que es la redención de los pecados. Ajá. Es decir, una vez que durante los primeros 10 días de octubre se lleva a cabo la meditación y el perdón de los pecados, y es ahí donde comienza un año nuevo. Ajá. Y la Pascua o Pesach, ajá, que es muy similar a la Semana Santa del cristianismo, que también se lleva a cabo entre marzo y abril, y bueno, pues es la celebración de de cuando el pueblo de Israel se liberó de Egipto, ajá, sale de este territorio, y bueno, eso es la celebración de la Pascua, ¿no? Donde toda la familia se reúne y realizan los actos religiosos.
Otras de las creencias, bueno, pues acerca del pecado, ¿no? El judaísmo rechaza la doctrina del pecado original, que ya veremos más adelante en otra religión, pero sí menciona que hay pecados que se cometen por todas las personas. Ajá. Entonces, eh, esta, esta creencia pues también es por parte de de los judíos. También existe una creencia por la salvación, ajá, que se va a llevar a cabo o se va a acceder a ella a través de las buenas acciones, a través de la oración y a través de la creencia en Dios. Ajá. Y bueno, aquí tenemos algunas otras creencias acerca de la religión judía, como lo es el infierno, la muerte, el matrimonio, que eh, y con sus características, ¿no? El infierno pues va a ser el lugar donde después de de la muerte van a ir las personas, aquellas que cometieron pecados, que lastimaron a los demás, que no siguieron la religión y que nunca se arrepintieron de ello, entonces van a dar al infierno. La muerte, pues como ya les había mencionado, se cree que es una transición, que es una continuación de la vida aquí en la tierra, y el matrimonio pues es una celebración muy característica de los judíos, donde pues es la unión de las personas, la unión de sus almas, para compartir y convertirse en una sola. Pero también acepta el divorcio, es decir, si esto no sucede, no sucede el matrimonio de manera correcta, pues entonces da la opción para que haya un divorcio, pero siempre y cuando se lleve a cabo de manera correcta. Ajá. Y también castiga el adulterio. Para el adulterio, para el judaísmo, es una ofensa muy grave, un pecado muy grave, ajá, que incluso anteriormente se castigaba con la pena de muerte, pero pues ahí ya hay cierta manera de redención, pero es uno de los pecados o el pecado más grande que existe en esta religión. Y bueno, sin más por mencionar en este tema, nada más les recuerdo que el siguiente martes tenemos clase, que les voy a dejar el link ahí en la sección de noticias, revísenla por favor y, eh, y pues nada más, ¿vale? Que tengan excelente día, gracias.